A ver, la industria es bastante diversa en sus actividades y hay actividades en las cuales prácticamente, sobre todo aquellas de bienes esenciales como es alimentación o cuestiones o de salud, entonces ahí prácticamente no se vio afectada, incluso en algunos hasta fue mejorada la situación. También hay muchos otros que esta situación los tiene extremadamente complicados, sobre todo las pymes, que son las más indefensas ante todo este tipo de cuestiones que suceden. Hay actividades que se han reducido tremendamente, y no así las obligaciones que tienen las pymes, y eso genera que hay muchas personas, muchas pymes que están en situación extremadamente delicada. Pero bueno, como todo es diverso, ahí tenemos de todo un poco. Ujú. Ahora, Fernando, los datos que dio el INDEC en la tarde de hoy sobre actividad industrial marcan que julio fue el tercer mes consecutivo de recuperación. ¿Se siente como que la actividad está mejor que 3 meses atrás? No, en realidad esos datos normalmente son bastante tomados en forma macro, y los datos que más influyen en ese tipo de estadísticas son sobre todo las de las grandes empresas, que están influidas por otros problemas o por otras cuestiones que no son las que le caben a las pymes. Nosotros como pyme no vemos grandes diferencias, todo lo contrario. Las tendencias que cada uno tenía, tanto en continuidad o hacia abajo, se siguen manteniendo. Esas componentes de números que se suelen ver mes a mes, a veces tardan mucho en llegar a la pyme y a veces tampoco lo representa. Por eso que, como te decía, las grandes empresas son los que manejan esos números y a veces no son los que manejamos nosotros. Ujú. Ahora, ¿cómo ves el nuevo panorama en términos sanitarios de Mar del Plata, ¿no? Esta mayor cantidad de casos que evidentemente estamos teniendo, el retroceso a fase 3, ¿cómo ha impactado esto en la actividad industrial acá en la ciudad, en las empresas con las que vos tenés habitual contacto, en el sentido de si se han modificado los protocolos, si hay muchos contagios, ¿cómo lo estás viendo? En general, los protocolos que se han establecido, que sobre todo en la industria, permanecen iguales, se están cumpliendo. Hay mucha responsabilidad tanto en la parte directiva de las empresas como en los colaboradores, en los empleados, en mantener ese tipo de protocolos. Si bien el tiempo a veces juega un poco en contra, porque los controles quizás un poco se van relajando, que no es a propósito, sino que es la misma condición humana que se va acostumbrando, pero bueno, se hace hincapié y se renuevan las condiciones y se mantienen los protocolos. Afecta en la medida de que hay nuevos casos que se están detectando, y eso obliga a veces al cerrado de planta para desinfección y a la desafectación de parte del plantel para que estén en cuarentena, siempre cuidando de la mayor manera posible la salud de toda la comunidad y de las empresas en general. Así que las productividades están siendo afectadas por este tema, quizá todavía no en gran cantidad, pero sí, estamos viendo que están creciendo. Estamos viendo que los casos que antes los veíamos de lejos, ahora o nos pegan muy cerca o nos pegan a nosotros mismos. Hoy por hoy no dejan de ser solamente medidas y palabras. Hasta que no esté la instrumentación de esto, prácticamente no vamos a saber si esto tiene impacto. Más que nada, eh, porque en general cuando se anuncian créditos, esos créditos deberían ir dirigidos a las empresas o a las pymes que están pasando por situaciones complicadas. Y cuando las situaciones son complicadas en las empresas, los bancos normalmente no atienden a esas empresas, sino que buscan la cobrabilidad. Y entonces las medidas a veces no llegan a donde deben llegar o llegan tarde. Además, también creemos que hay algo, o yo por lo menos creo que hay algo que es fundamental. Los créditos son fundamentales en las empresas para crecer. Las empresas necesitan créditos para acelerar sus procesos de crecimiento, para mejorar sus procesos de crecimiento. Ahora, cuando una empresa está pasando por una situación difícil,
en realidad no necesita crédito, necesita condiciones mejores para producir. Hoy las empresas están totalmente atiborradas de impuestos, de burocracias, de costos impositivos, de trabas laborales. Están atiborradas de una cantidad seria. Tenemos retenciones a la exportación, aún siendo bienes de capital. O sea, tenemos una serie de condiciones que hacen que las empresas sean poco rentables o no rentables, además de todo esto que ha generado el COVID. Entonces, si una empresa no es rentable o le está costando ser rentable, un crédito para subsistencia a veces se transforma en un salvavidas de plomo. También se han anunciado ANR, créditos para mejorar compras de bienes de capital, para mejorar procesos productivos, para desarrollo de tecnología. Y como te decía, en estos momentos quien la está pasando mal, hoy no necesita un crédito para comprar una máquina, hoy necesita que le den condiciones para trabajar, que pueda trabajar, que su empresa no dé déficit por los altos costos internos. Hoy una empresa argentina competir en el exterior es prácticamente imposible por justamente la alta carga impositiva, las trabas al trabajo, que yo no quiero hablar de cargas laborales, porque las cargas laborales tienen que existir y son buenas, pero cuando son trabas laborales, cuando uno tiene un proyecto y no lo puede poner en marcha porque la previsión en cuanto a esas trabas laborales hace que el proyecto no sea factible, esos proyectos nacen muertos y es lo que necesitamos, crear proyectos nuevos, crear posibilidades de trabajo, que las empresas tomen más empleos. Hoy tenemos la doble indemnización y cuando las empresas la están pasando terriblemente mal y creer que uno va a arrancar con un proyecto nuevo, sabiendo que si ese proyecto no funciona, va a ser una carga tremenda e insoportable para la empresa, entonces la empresa directamente no arranca con ese proyecto. Y es lo peor que le podemos hacer a nuestro país, es quitar posibilidades de que la gente trabaje, quitar posibilidades de que avancemos. Entonces, siempre vemos bien las medidas, y como te decía, hay que ver cómo se instrumenta, pero creo que las medidas fundamentales son sacar como decimos internamente nosotros, que nos saquen el pie encima.